Os dije que hablaba claro. Muchas gracias a María Isabel Martínez y especialmente a Emilio Calatayud por esta ponencia o esta conferencia titulada La educación en España de un extremo a otro. Ha habido un cambio de planes, pensamos tener una pausa con un café incluido, pero vamos a pasar directamente a las preguntas. Tenéis la oportunidad de hablar, de discutir, de debatir directamente con el juez. Algunos por timidez quizá pensáis que es preferible apuntar esas preguntas en el cuaderno que os ha entregado a la entrada. Esas preguntas o esas hojas escritas podréis pasarlas también a nuestro personal de acomodación. Pero lo mejor será que empecemos con el debate, porque nos han pedido que podamos terminar hacia las 7:30. Si alguno de vosotros tuviera una pregunta o quisiera hacer una sugerencia, podemos empezar ya. Bueno, pues veo que me va a tocar. Allí hay una. ¿Necesitas un micrófono, por favor? Quizás sea por desconocimiento, pero la pregunta es, ¿nos puede un poco, ya sé que será amplio el pacto por el menor, ¿no? Pero resumir un poquitín en líneas generales sobre lo que puede ir? En cuanto al pacto del menor, yo creo primero redefinir lo que es el menor. Lo mismo, aclarar los derechos, los deberes y las obligaciones dentro de los ámbitos. Después fijar edades intermedias y desde luego, por supuesto, dentro del pacto del menor debería haber incluido todo el tema de control de los medios de comunicación, fundamentalmente de la televisión, todo el contenido de protección y demás de Internet, y luego educación. La educación es fundamental, pero no hacer un por la educación, sino dentro del ámbito del menor yo fijaría el pacto por la educación. Tenemos otra pregunta allí. Hola, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta sobre el móvil, porque a mí me preocupa mucho el tema ese. Yo sé que, bueno, ella tiene que tener su intimidad de sus mensajes, sus cosas, yo se los leo. Claro. Yo como madre cojo el móvil y a las noches, porque se lo quito todas las noches, me lo meto a mi habitación, porque no quiero que lo tenga, porque si no llama. Entonces yo le leo pues los mensajes. A mí hay mensajes que realmente me preocupan. Tiene 16 años. Últimamente le he leído dos que es que no sé cómo entrarle para decírselo. Generalmente le suelo entrar muy claro. Entonces mi pregunta es, ella me va a reñir porque me va a decir, tú no tienes por qué leer mis mensajes, pero es que a mí me da igual. Entonces mi pregunta es que es de lo más... No, que tienes que... Que se lo diga, ¿no? Tal cual. No, que tienes que leerlo. No, que los tengo que leer, pero es que yo quiero... Si puedes entrarle sin que ella se entere que tú le lees los mensajes, mejor. Exactamente. Pero eso. Yo también le leía. Mira, mi teoría siempre ha sido la siguiente. Yo entro en mi cuarto, o lo pago yo. Yo registro los cajones, miro los bolsillos, miro cómo vienen los ojos. Si toco el disco duro del ordenador, de mi ordenador. Y si no estás de acuerdo, me denuncia, que el juez soy yo. Gracias. Entonces, tienes que controlar. Lo bueno sería, como nos han controlado toda la vida, que no se den cuenta que tú controlas. Se van a dar, pero que no sepan hasta dónde llegas tú a controlar. Bueno. Entonces, lo bueno sería que pudieses hablar con ella sin que ella perciba que tú has leído sus mensajes. De todas formas, yo llegaba hasta verle uno ya que era como para mí muy fuerte, y darle el móvil y decirle ¿qué es esto? Sí, pero ahí ya te puedes perder. Tú tienes ahora mismo la ventaja de que tú estás controlando y ella no tiene la seguridad que tú estás controlando. De la otra forma la tendría. Entonces yo buscaría la forma esa de entrarle sin que ella sepa que tú tienes acceso directamente a eso. Vale, gracias. Ahí hay una pregunta, por favor. Buenas tardes. Me interesaría conocer su opinión personal y profesional al respecto del azote como medida educadora. Bien, yo no puedo decir que el juez, o sea, que soy partidario del azote. Ahora, yo lo que digo es que me parece una barbaridad la supresión del artículo 154, ese de que corregir razonable y moderadamente, y yo creo que lo difícil del azote o el cachete es darlo en el momento adecuado con la intensidad adecuada. Si se da en el momento justo con la intensidad adecuada puede ser una victoria, y de hecho yo soy partidario de eso. Ahora, no puedo ir diciendo que el azote es la forma de educar. Lo difícil, ahora lo perfecto es darlo en el momento justo con la intensidad adecuada. Eso es una victoria fijo. Tenemos otra pregunta ahí.
El señor de la camisa azul, creo que es. Por favor. Sí, hola, muy buenas tardes. Yo quería preguntar una cosilla, es si la responsabilidad puede llegar a ser antes que del menor, por ejemplo, del educador, de los padres, del legislador. La pregunta es la siguiente: si el educador, los padres y el legislador, las partes que pueden actuar en la convivencia social de un niño, actúan correctamente, el niño unilateralmente puede llegar a delinquir. Es decir, aunque si todos los pasos que se han dado con ese niño son los correctos, Sí. actuación de padres, en el colegio y demás, ese niño puede tener también parte de responsabilidad propia. Hombre, claro, es que los primeros responsables también son ellos. Entonces Claro. no está... Pero cuidado, por eso distingo yo entre chavales que cometen delitos pero no son delincuentes. Ahora, si tú tienes un chaval, te puede salir un delincuente, pero si tú tienes un chaval en el que han cumplido los padres, la escuela, la sociedad, normalmente puede cometer hechos, pero no es delincuente. Puede salir en un caso muy... pero normalmente no es delincuente. Y vuelvo a decir, el 80% de los chavales cometen delitos, pero no son delincuentes. Mira, te voy a decir, perdona que te tutee, pero mira, yo de pequeño, tú de pequeño, te habrás peleado y le habrás llamado a un colega tuyo hijo puta o algo de eso. Y no pasa nada, era cuestión de niño. Ahora, el niño ese se lo cuenta a su padre y el padre va a jugar, pone una denuncia contra ti y la llama hijo puta. Ya estamos ante un ilícito de injurias. Tú te pegabas con un niño y no pasaba nada, o tu padre te daba, o el otro amigo le daba al padre. Ahora mismo el niño va a su padre y el padre va al médico y pone parte de lesiones, juzgado. Es decir, que es que todo se ha judicializado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que hay que hacer es pues, aplicar la ley, pero porque hay que reparar, porque es delito, pero es que todo es delito. Entonces, la mayoría de los chavales cometen delitos, pero no son delincuentes. Y luego tienes el perfil. Y de ese perfil de delincuente, yo estoy convencido que digo ese 20%, yo digo que un 50%, es decir, el 10% general, son personas muy trabajables. Depende de los recursos, de los profesionales, de la suerte, de los medios, en fin. Y luego hay otro 10% que es carne de cañón. Haya ley, no haya ley, es carne de cañón, porque hay gente que no le queda más remedio que ser un chorizo. Pero eso es un 10%. Lo demás es... Ahí tenemos otra pregunta. Ahí hacia la izquierda, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo siempre he pensado que vamos, para manipular alimentos tienes que hacer un cursillo. Para llevar cargas peligrosas, un camionero pues tiene que hacer también un cursillo especial. Sin embargo, pues los padres, para ser padres, no se nos exige absolutamente nada. Entonces yo pienso que tendría que ser como una obligación, o sea, tú vas a ser padre, pues tú vas a hacer, o sea, vosotros, o sea, tanto padre como madre, vais a hacer el cursillo, pues para por lo menos tener esa formación básica, por lo menos de si cometes unos fallos, que no digas porque no te los han dicho, que lo haces mal. Entonces yo pienso que se tendría que imponer a los padres esa obligatoriedad de hacer el cursillo, precisamente pues por todo lo que nos ha estado comentando, lo que no sé desde qué ámbito o desde Yo qué estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Saber que se Y puede es hacer. más, yo lo pondría, todo aquel que vaya a escribir a un hijo en el registro civil ya empezaría, así de claro. Sí, sí, y hay así. forma de eso. Y luego con ITVs correspondientes, porque van cambiando, no, es que van cambiando las circunstancias. Yo, por ejemplo, si yo esta charla la digo, que es la misma charla, pues me llama la gente y es la misma charla, lo que pasa, después me dicen, no, pues ha cambiado cosas. No, he cambiado cosas porque van cambiando cosas. Por ejemplo, yo hace 4 años no se me ocurría hablar de los móviles. Y sin embargo ahora es una experiencia que estamos teniendo, lo de los ordenadores. O sea, vas introduciendo porque van cambiando las circunstancias. Entonces yo efectivamente creo que es conveniente y es necesario y habría que hacerlo y habría que exigirlo, pero en este país tenemos eso, pero menos para ser padres y madres. Ese es el problema y cada vez tenemos mucha más responsabilidad. Y el problema que tenemos además es que, como he dicho, nos están desautorizando legalmente. Yo no puedo corregir a mi hijo y sin embargo el juez me puede sentar en el banquillo por las cosas que hace mi hijo. Entonces es muy complicado. Y luego también es verdad que bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres, ¿eh? Pero, ¿por qué es importante, por ejemplo, estas cosas? ¿Por qué es importante que los padres vayan a las tutorías? ¿Por qué es importante? Porque nosotros, cuando se produce un delito, los equipos técnicos investigan a los padres, o la acusación particular, o la defensa.
y tiene que demostrar que actúa con... Sí, ¿cómo demuestras eso? Pues que estás preocupado por las escuelas de tu hijo, estás preocupado por los amigos que tiene tu hijo, y eso yo puedo llegar, y de hecho ha habido padres que he dicho, bueno, le tengo que condenar porque es padre de su hijo, pero usted ha demostrado una preocupación, pues le condeno a indemnizar, a pagar el 50%, el 40%. Y eso son importantes, conocer las amistades, los horarios, el colegio. Lo que me consta que desde las escuelas de padres que están en los colegios, pues está muy bien, pero no acuden todos. No, esto precisamente pasa como, acuden los que más les pasa como con la misa, que se llevan el chorreo los que van. Pero eso es así. ¿Alguna pregunta Gracias. más? Alzad la mano porque los focos nos dan de Perdón, por frente. aquí tengo una pregunta. Ahí a la derecha, arriba. Aquí una señora me pregunta, que anda un poco mal de la voz, me dice que si se deben mantener las normas en casa a pesar de que los hijos sean mayores de edad. Yo creo que hay una cosa que los hijos no lo saben tan bien porque no se explica. Yo, por ejemplo, en vez de la asignatura esa que me parece bien, por otro lado me da miedo el contenido y quién la da, lo de la educación para la ciudadanía, yo creo que ahí se pueden incluir Constitución, Ley de Menores, normas fundamentales de Código Civil y tal. Por ejemplo, yo con mi hijo mayor de edad puedo coger y decir, estás en mi casa, podemos llegar a un acuerdo, pero tú estás en mi casa y yo te estoy alimentando y te estoy cuidando y tal y que cual. Lo que no se dan cuenta los hijos es que yo tengo el deber de alimentos, pero él también tiene el deber de alimentos respecto de mí. A mí me puede condenar el juez a que le pase a mi hijo una pensión con arreglo a mis circunstancias económicas, pero a mí el juez no me puede obligar a tener a mi hijo en mi casa haciendo él lo que le dé la gana. Yo puedo coger como padre y decirle, tú no cumples mis normas, tal, dentro de unas normas lógicas pactadas, ahí tienes la puerta, te vas. Y luego ya me condenará el juez a pagarte un apartamento con arreglo a mis circunstancias económicas y a darte de comer. Pero a mí no me puede obligar el juez a tenerme en mi casa haciendo lo que te dé la gana. Luego, se pueden mantener, se puede negociar, pero mi teoría es que a veces hay que jugar un órdago. Te puede salir bien o mal, pero ahí tienes la puerta. Y luego te vas tú y me demandas. Y yo te pagaré cuando me condene el juez. Pero aquí, un tente en pie. Vamos a llegarnos de acuerdo. Y eso no se informa a los chavales. Se creen que nada más que el derecho de alimentos. No, yo también tengo el derecho de alimentos. Y yo tengo obligación, pero no de tenerte en mi casa. Yo tengo la obligación de alimentarte con arreglo a mis circunstancias, de darte la formación con arreglo a mis circunstancias. Pero no que hagas lo que te dé la gana cuando te dé la gana, estás encima de mi casa. Lo haces tú en tu casa, que yo te pago, pero en tu casa. Un inciso, os vuelvo a animar a hacer las preguntas por escrito y también las pueden hacer las personas que están en otras salas e inevitablemente las que nos están viendo por internet. ¿Alguna pregunta más? Alzar la mano con claridad porque tenemos unos focos que nos impiden ver los rostros. Allí tenemos. Hola, yo tengo tres preguntas. La Tres. primera pregunta es, usted ha dicho que condena o ha condenado 120 o 125 menores a sacar el título. Sí. ¿Qué cuota de éxito tiene eso? El 82% de los chavales que yo condeno en medidas alternativas, es decir, de no encierro, mientras están cumpliendo la condena no reinciden. Como hago medidas muy largas, lo que estoy consiguiendo es que maduren. No es porque yo sea muy bueno, si es que maduran. Si lo bueno de los chicos es que maduran. Si es que muchas veces, como cometen delitos, pues no son delincuentes, es madurar. Basta. En los que condeno a sacarse el grado escolar, la verdad es que tenemos un éxito de un 90%. Porque se ponen a estudiar. Si es que... Ahora, si suspenden tampoco los condeno por suspender. Los condeno si no trabajan, o sea, si no se esfuerzan. Si no se esfuerzan. Pero está dando muy buen resultado, muy buen resultado. Segunda pregunta, también ha hablado de un tipo de formación individual. El niño que quiere ir 3 horas al colegio debería poder ir 3 horas, el que 6 o más. Sí. Más. Eso al final es un deseo, pero me imagino modelos de esto que siguen esto no habrá. No, claro, lo que pasa, no sé si lo he entendido. Yo, las medidas que condeno de trabajo en beneficio de la comunidad normalmente